Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que bien. En este video continuaremos con el temario de la guía oficial de la UNL, específicamente en razonamiento algebraico, en el tema de expresiones algebraicas con el subtema de operaciones con monomios. Bueno, sin más preámbulo, comencemos. Como bien se había comentado hace unos segundos, en este video nos enfocaremos en el tema de álgebra, así como en videos anteriores nos habíamos enfocado en la aritmética. Por lo tanto, creo que es buen momento para definir estos dos conceptos y sobre todo comprender el uso práctico de ambos en el día a día. ¿Por qué? Sencillo, porque no se vale hacer operaciones o resolver ejercicios a lo sin rumbo o solo porque se tiene que hacer. En otras palabras, vamos a darle un motivo a cada una de estas ramas de la matemática, empezando por la aritmética. Y bueno, ¿cómo se definiría la aritmética? Sencillo. La aritmética es una rama de la matemática que estudia todas las operaciones que se pueden hacer con los números, como por ejemplo la suma, la resta, la multiplicación y la división. Obviamente no se limita únicamente a ellas, pero son las principales, y con esto nos basta de momento. Bueno, llegamos a la pregunta del millón. ¿De qué me sirve a mí la aritmética? ¿Es práctica en el día a día? La respuesta es que sí. De hecho, desde mi punto de vista, de todas las ramas de la matemática, la aritmética es la que tiene un mayor impacto en nuestro día a día. Ejemplo, ir a la tienda y comprar algo, desde tortillas, dulces, ir a la Soriana y comprar el mandado, ir a la Walmart y comprar tal cosa. Un ejemplo más práctico y sencillo que a todo mundo le ha pasado es quererle regalar a tu mamá o a tu novia unos chocolates. Tú vas a la tienda o donde sea que lo quieras comprar, pagas con cierto billete y evidentemente tú mentalmente haces una cuenta. 500 menos 180 que cuestan los chocolates, pues tú dices, si fue con la señora de la esquina y sabes que no tiene calculadora, los dos mentalmente hacen su cuenta y no esperas recibir menos de 320 pesos. Obviamente, si recibes menos, tú discutirías, oye, ¿sabes qué? Este no es el porcentaje de dinero que debería recibir y demás, ¿no? Entonces, incluso sirve hasta por arma de defensa personal para que la gente no te estafe. Desde mi punto de vista, la aritmética tiene un propósito muy claro en el día a día. Y es que en el mundo real, la aritmética sirve para que no te hagan pendijirijillo, como dirían de Splander. Espero que se entienda ese punto. Ahora bien, como recordatorio, les pregunto, ¿cuáles son las letras o símbolos más utilizados en el álgebra o en la matemática en general? Sí, esos que están pensando. X, Y. Y sus amigos, Z y muchas veces A, B y C, pero los de arriba son las principales. Obviamente no se limita únicamente a estos símbolos o letras, sino que hay más, pero de momento con esto nos basta. Y teniendo esto en cuenta, podemos pasar a un ejemplo práctico de demostrarles el poder del álgebra, así como la aritmética también lo tenía. Recordemos una cosa importante, lo que tenemos aquí es una función, todo el mundo la ha visto. Aquí tenemos dos variables, y y x. Si le insertamos un valor a x, tenemos uno en y. Esto es lo que caracteriza a una función. Esto ya saben que se puede tabular. Obviamente este no es el tema central en que lo vamos a enfocar, simplemente quiero que vean el poder del álgebra. ¿Ok? Esto que tenemos aquí es la tabulación de ciertos valores, desde -3 hasta 4, pasando con puro número entero. Y obviamente también tenemos sus respectivos valores en Y. Ahora les hago la pregunta, ¿qué es más práctico? ¿Tener una tabla tabulada o un conjunto de valores que pueden ser muchos o tener esta expresión que está simplificada únicamente con 6 términos? Una Y, un igual, un 2, una X, un más y un 1. Por supuesto, la respuesta correcta en este caso es esta expresión de aquí. Bueno, el álgebra, que utiliza números, letras y signos, nos permiten simplificar todo este rollo que tenemos aquí. Por ejemplo, esta tabla. Obviamente también podemos simplificar una gráfica. Como ya saben, estos valores, si se ponen en un plano cartesiano, tenemos una gráfica. Pero de nuevo, ¿qué es más fácil tener? ¿Esta tabla tabulada, esta gráfica o esta expresión? Bueno, esta expresión es mucho más sencilla y todas significan exactamente lo mismo. Entonces, el poder del álgebra recae en eso, en la utilización de números, letras y signos para simplificar un gran conjunto de datos que tienen una relación entre ellos. Esto, ¿saben dónde se puede utilizar?
Bueno, imaginemos por un momento que esta ecuación pertenece a una empresa y esta ecuación relaciona el número de meses que van pasando con el total de ingresos de esa empresa. Si vamos directamente a la gráfica, lo que vemos aquí es que tenemos del 1 al 8. Como dijimos, X pertenece al tiempo y por lo tanto refleja aquí meses y Y es el dinero. Supongamos que sean en miles de pesos, 9,000, 8,000, 7,000 y así sucesivamente. Ahora bien, si yo tengo un conjunto de datos tal vez tabulados que luego grafiqué y me dio tal vez una ecuación, esta u otra, y imaginemos que esos datos fueron recopilados durante 2 o 3 años y que me doy cuenta que hay una pequeña tendencia, digamos que es esta, entonces yo puedo decir, bueno, como ya tengo un conjunto de datos recopilados de los años pasados, puedo hacer una proyección a futuro. Y voy a imaginar que en diciembre el número de ventas va a aumentar, porque es Navidad, porque es esto o lo otro, pero también porque mi ecuación, que tengo recopilada con un montón de datos, me refleja eso mismo. Y ahí está el poder del álgebra y el poder de las matemáticas en general. Como dije, es la representación de un montón de datos en números, letras y signos. ¿Para qué? Para que sea más cómoda tu vida. Aunque no lo creas, aunque la matemática te parezca muy difícil muchas veces, realmente lo que se busca con las matemáticas es que tu vida sea lo más sencilla posible. Es tratar de explicar un montón de fenómenos a través de un par de ecuaciones. Pero bueno, continuemos. Muy bien, ya se definió lo que es el álgebra. Ahora continuemos con expresiones algebraicas, las cuales se definen de la siguiente manera. Una expresión algebraica es una combinación de números y letras relacionados mediante operaciones aritméticas, como lo son la suma, la resta, la multiplicación, la división y las potencias o exponentes. Un término importante dentro de las expresiones algebraicas es el siguiente. Una expresión algebraica está conformada por términos, así que habrá que definir qué son los términos. Y es un término muy sencillo, valga la redundancia. Un término es una expresión algebraica que consta de un solo símbolo o varios símbolos separados únicamente por la multiplicación o la división. Aquí no hay sumas ni restas para separarlos. Esta definición de aquí no la ocupan anotar. De hecho, con el siguiente ejemplo que les voy a dar, espero que quede más claro por si hubo alguna confusión a la hora de definir lo que era un término. Miremos lo siguiente. Tenemos aquí una expresión algebraica, la cual dice 3y menos 2x más 8. Obviamente aquí hay tres términos. Si no te quedó claro, vamos a analizar cada uno de ellos. Empecemos por 3y. Bueno, la definición decía lo siguiente. Un término es una expresión algebraica que consta de un símbolo o varios de ellos separados únicamente por la multiplicación o la división. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos multiplicaciones. Tenemos dos símbolos, el 3 y la y. También decía al final, aquí no hay sumas ni restas para separarlos. Lo que tenemos aquí, este negativo y este positivo, es que separa los términos. Todo lo que esté dentro de multiplicaciones o divisiones es un término, y cuando llegue una suma o una resta sería otro término. Por eso aquí aparecen tres flechas. 3y es un término, 2xy es otro y el 8 es otro término. Ahora bien, el término está compuesto por 4 elementos principales. El primero de ellos es el signo, que puede ser positivo o negativo, en este caso negativo. El siguiente sería el coeficiente, no se asusten, simplemente es el número que aparece al lado de la variable y. El siguiente le llaman parte literal, que es una y, puede ser una x, una z o cualquier letra que aparezca aquí. Y finalmente el exponente o la potencia, el que todo el mundo conoce, en este caso sería un 3. Así, cada término estará definido por estos 4 elementos principales, aunque no necesariamente en un examen te van a preguntar eso, pero es importante que lo tengas a la mano, así que anótalo por si acaso. Bueno, en este punto ya tenemos claro el concepto de expresión algebraica, así como el término, que es la unidad mínima que debe tener una expresión algebraica, además del grado de un término. Y lo que tenemos aquí enfrente simplemente son un par de ejercicios más. Pueden analizarlos desde la izquierda y luego ver el resultado a la derecha. Pero continuemos. Ahora bien, hay una clasificación para las expresiones algebraicas y de hecho esto hace alusión al título de este video. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, estas pueden ser clasificadas como monomios, binomios, trinomios y polinomios. ¿Ok? Realmente es muy sencilla la definición de cada una de ellas, pero básicamente un solo término en una expresión es un monomio. Si son dos términos, es un binomio, y un trinomio obviamente serían tres términos, y todo lo que sea arriba de 3 se le considera un polinomio.
Pero en la literatura, simplemente para que tomen nota, hay una que dice que todos estos son polinomios. Nada más que los primeros tres tienen su propio nombre ya definido: monomio, binomio, trinomio. Muy bien, como ya saben por el título de este video, nosotros nos vamos a enfocar en monomio y posteriormente en todos los demás. Así que empecemos. Operaciones con monomios. Bueno, ya sabemos lo que es un monomio, pero ¿qué tipo de operaciones podemos hacer con él? Esto es muy sencillo. Realmente suma, resta, multiplicación, división, potencias y raíces, todo se puede aplicar. Vamos a empezar con la suma. Y lo que dice aquí es importante. Para poder sumar o restar dos o más monomios, estos han de ser monomios semejantes, es decir, parecidos. ¿En qué cosa? Bueno, monomios que tienen la misma parte literal y mismo exponente. Obviamente se refiere a la letra y al exponente que está aquí, parte literal, como si fuera literatura donde aparecen letras, ¿ok? X, Y, Z, etc. Bueno, aquí tenemos un ejemplo: 3x al cubo, y cuadrado, más 5x a la 3, y cuadrado. Muy bien, ¿cómo sumamos esto? Bueno, en principio se suma así: 3 más 5 da 8, y como todo lo demás, lo que es la parte literal, es decir, las letras x y y, o también conocidas como variables, tienen en ambos términos la misma letra y mismo exponente, pues se suma como si fuera una suma normal, como si esto fuera aritmética. 3 y 5, súper sencillo realmente. Ahora bien, una resta sería exactamente igual: 3 menos 5 que da menos 3x al cubo y cuadrado. Por otro lado, hay que tener en cuenta que si tenemos dos términos separados, obviamente por un signo más en este caso, y estos términos son diferentes en la parte literal, es decir, en la parte de las letras, en la resta o suma, estos no se pueden mezclar. Por lo tanto, los términos quedan de esta manera. De hecho, cuando esto pasa, esto se convierte en un binomio. Por supuesto, no se limita únicamente a dos términos, pueden ser más, pueden ser incluso 4 o 5.000. En este caso, 3x más 5x más 3x más x se sumaría como si fuera aritmética: 3 más 5 más 3 más 1. ¿Cuánto da esto? Bueno, da 12. Y por supuesto, como tienen la misma parte literal y este tiene el mismo exponente, pues se queda igual. Súper sencillo realmente. Bueno, a partir de este punto es importante que presten mucha atención para que no se pierdan a mitad de camino. Pero antes de continuar con las operaciones con monomios, también es importante que tengan en cuenta la tablita que tenemos aquí al lado. Espero realmente que ya la hayan visto en alguna parte de la preparatoria. Básicamente es un conjunto de fórmulas muy parecidas a las que vamos a utilizar para operaciones con monomios, pero ligeramente diferentes. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, miren, tenemos la A, ¿no? La A es la base o la parte literal y tenemos diferentes exponentes. Obviamente esto no aplica únicamente con variables, sino que la A también puede ser una constante. De hecho, si ustedes introducen un valor para A y uno para N y para M y ponen los valores de la igualdad del lado izquierdo y del lado derecho, debería dar el mismo valor. Simplemente son fórmulas de igualdades que se van a hacer muy parecidas a las que vamos a utilizar. Pero bueno, sin más preámbulo, no voy a detallar mucho esto porque ya lo he hecho en algún otro video, así que vamos directamente a la multiplicación. Y bueno, una multiplicación con monomios es de la siguiente manera. Tenemos aquí la parte literal tiene que ser igual: x, ¿no? Cambia el exponente. Y tenemos diferentes coeficientes, puede ser a y b. En este caso puede ser incluso el mismo coeficiente, ¿eh? No pasa nada. Simplemente que si hay diferentes tampoco pasa nada. Incluso si hay diferente potencia tampoco pasa nada. Miren lo que pasa del otro lado de la igualdad. Tenemos que el resultado es la multiplicación de los coeficientes multiplicando a la parte literal, es decir, la variable x. ¿Y qué pasa con las potencias? Simplemente se suman. Y básicamente así es como se resuelve una multiplicación. Esto no se aplica simplemente a los términos multiplicándose, puede ser varios, pero bueno, vamos a ver diferentes ejemplos para que quede más claro. Empezando con el primero, tenemos 5x cuadrada por 3x al cubo. ¿Qué es lo que dice la fórmula? Dice que las bases o coeficientes se juntan. Ok, y se multiplican, 5 por 3 en este caso, 5 y 3, 5 por 3. También comenta que la x se queda igual y que las potencias se suman, en este caso 2 y 3. 2 más 3. Muy bien, multiplicamos 5 por 3 da 15 y x obviamente sería con una potencia de 5. 2 más 3 igual a 5. Muy bien, y aquí quedó. Súper sencillo. Bueno, comprobemos esto. Si ustedes introducen números aquí,
Primeramente, en la primera ecuación que tenemos aquí, 5x cuadrado por 3x al cubo, daría 480. Pero si después introducen la última ecuación que tenemos, 15 por 2 elevado a la 5, también da 480, mostrando que esto también es la igualdad al primer término. ¿Ok? Entonces se comprobó que sí funciona. Continuemos. Lo siguiente de acá es simplemente para mostrarles otro ejemplo en el cual se introducen tres diferentes variables, x, y y z, que se multiplican simplemente con dos variables. ¿Qué pasa en estos casos? La misma fórmula se sigue aplicando. Tenemos coeficientes o bases 5 y 2 se multiplican y lo que haces con los siguientes términos, o más bien variables, es que las juntas x con x y y z con z. Ahora bien, sabemos que el primer término que tenemos a la izquierda tiene x, pero el segundo no tiene x. No pasa nada, dejas la x tal y como está. ¿Ok? Ves que y aparece aquí y luego aparece acá, tiene una potencia de 3 y de 2, pues haces la suma. Z lo mismo, aparece una Z con una potencia 1 y luego aparece una Z con una potencia 2 y todo está multiplicando, no pasa nada. Pones Z, pones la primera potencia más la segunda. Ahora finalmente haces la multiplicación de los coeficientes, 2 por 5 da un 10 y enfrente tenemos una X que siempre permaneció sola y al ladito una Y con una potencia igual a 5 y una Z con una potencia igual a 3. Simplemente es la suma de potencias. Justamente abajo también tenemos otro ejercicio súper sencillo. En este caso tenemos 4x multiplicando a 3x al cuadrado por y. ¿Podemos juntar las x? Sí, por supuesto. Pero también los coeficientes. 4 por 3 es un 12, x por x al cuadrado es un x al cubo y y que queda sola. Muy bien. Aquí tenemos un conjunto de ejercicios. Estos puedes practicarlos, de hecho aquí lo puse para que tú practicaras. Ya me encargué de resolver los primeros de la izquierda, los de la derecha ya estaban resueltos y simplemente ponte a practicar. No hay nada del otro mundo realmente. Aquí sí, también te invito a que te unas a los grupos de Telegram y si tienes alguna duda, puedes. Y ahí solucionamos el problema, ya sea conmigo o con los grupos en general. Ahora continuamos con divisiones. Y realmente es muy sencillo. Aquí tenemos una nueva fórmula que deberás anotar. Tenemos aquí un término, ax a la n entre bx a la m. ¿Qué pasa? Bueno, a diferencia de la multiplicación, aquí lo que tenemos es que el primer término, el que está arriba, pues será dividido, es decir, el primer coeficiente entre el segundo, a entre b. La x se mantiene igual como siempre y lo que tenemos aquí arriba en las potencias o exponentes es una resta, n menos m. Vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro. Tenemos los siguientes términos. 25x a la 4 y al cubo entre 5x al cubo por y al cuadrado. Lo que tenemos es lo siguiente. Se supone que va a ser a entre b, en este caso 25 entre 5. Muy bien. Luego tenemos la combinación únicamente de las variables que son iguales, x con x, ¿no? Entonces pones una x y pones un 4 del primer término menos el segundo, es decir, el que se divide. Y lo mismo con la y sería 3 menos 2. Al simplificar esto tenemos 25 entre 5, que es 5, x, 4 menos 3 es 1, ya no lo puse aquí, y y, 3 menos 2 es igual a 1. Entonces ahí queda. Si tú de nuevo introduces valores aquí con tu calculadora, y los pones también aquí, debería dar lo mismo. Bueno, en este caso, creo que con este único ejercicio estaría bien. Sin embargo, igual les dejo más ejercicios aparte para que se pongan a estudiar. Así que continuemos. Vamos con potencias. En el caso de potencias es algo similar. De hecho, ahora sí se nota un poco la similitud con la tabla de la derecha. Lo que tenemos aquí es que un término, ¿ok?, ax a la n se eleva a una potencia m, que va a ser diferente o puede ser la misma, realmente no importa. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, esta potencia exterior afecta primero al coeficiente, es decir, que quedaría como a la m. Luego se multiplica la parte literal, es decir, la variable x, y finalmente hay una multiplicación de potencias de la n que contenía la parte literal y posteriormente la m que terminó elevándose la potencia de lo que estaba dentro. Entonces quedaría como xn por m. Muy bien, hagamos un ejercicio para que quede más claro. Aquí tenemos 2x al cubo elevado al cubo. Sabemos que n y m es lo mismo, pero realmente no importa. Simplemente aquí se ponen diferentes variables como n y m, pero igual comento, ¿no? Pero realmente puede ser lo que sea, cualquier número está bien.
Cualquier número está bien. Entonces tenemos aquí que aplicar la fórmula. ¿Qué decía la fórmula? Bueno, tomabas el coeficiente, lo elevabas a la potencia a la que se está elevando todo el término, entonces tienes 2 elevado al cubo y posteriormente pones multiplicando x, que estaba la potencia a la que ya tenía originalmente, multiplicada por la nueva potencia. Entonces tienes 3 por 3. Si esto lo desarrollas, te quedaría de la siguiente manera. 2 al cubo es 8 y x, ok, donde estaban 3 por 3, pues es 9. Y aquí sí quedaría súper fácil realmente. Ahora bien, otro ejercicio pudiera ser menos 3x al cuadrado y esto elevado al cubo. A ver qué pasa. Bueno, ponemos el menos 3 negativo, obviamente la potencia que lo eleva es un 3, se lo pones arriba, y de nuevo x, ok, con su potencia de 2 original por la nueva que es un 3. ¿Esto cómo quedaría? Bueno, 3 elevado al cubo sería menos 27 y de nuevo las potencias serían 2 por 3 y con la x que se queda igual, menos 27 x a la 6. Súper bien. Ahora bien, aquí también tenemos otro paquete de ejercicios para que te pongas a practicar. Estos pudieran ser un poquito más elaborados, por eso te digo, si tienes una duda, únete a los grupos de Telegram. Ahí va a haber una cantidad enorme de gente estudiando y por supuesto que alguien te echará la mano o pregúntame a mí directamente, no pasa nada. Y finalmente vamos a las raíces. Y aquí sí pónganse pilas y pongan mucha atención. Bueno, la fórmula en este caso sería así. Tenemos un término ax a la n y posteriormente pues una raíz m, pero puede ser lo que sea, ¿no? Como ya les he dicho. Ahora bien, ¿cómo afecta esto al término? Súper sencillo. Sacas la raíz del coeficiente, en este caso sería como raíz m, cualquier valor que esté ahí del coeficiente, multiplicando a la variable. Y en este caso sería n, que es la potencia original de la variable, entre la raíz. Es decir, la potencia a la que esté elevada la raíz. Muy sencillo todo el asunto. Vamos con un ejemplo. Ok, aquí tenemos raíz cúbica de 8x a la 6. Entonces procedemos. Se supone que es la raíz cúbica de 8. Ok, que multiplica a la parte literal o la variable. Y luego aquí en las potencias tenemos 6 original de la x entre el valor de la raíz, que es un 3. ¿Cómo quedaría esto? Bueno, la raíz cúbica de 8 es igual a 2. ¿Ok? Pero en este caso 6 entre 3 es igual a 2 también, ¿no? En potencias. Entonces esto quedaría como 2x al cuadrado. Y ya está. Así terminó. Este es un ejemplo de muchos que pudiera haber. Bueno, ahora bien, si yo le introduzco un valor, en este caso lo voy a hacer simplemente para que quede claro que ese valor sí es correcto. Bueno, voy a introducir un 5 dentro de esta ecuación. La voy a meter aquí. Y me da un 50. Si hago lo mismo con el último término, sería 2 por 5 al cuadrado y esto me da a mí 50. Por lo tanto, ya tengo la seguridad de que es correcto este desarrollo o de esta expresión algebraica. Muy bien, y como es típico, aquí dejo muchos más ejercicios para que practiques. Obviamente aquí viene la solución, así que tú échale coco y ponte a estudiar. Muy bien. Por mi parte sería todo en este capítulo. Posteriormente continuaremos con el siguiente y así sucesivamente hasta acabar la parte de pensamiento matemático. Te deseo mucha suerte en tu examen de admisión y sigue echándole ganas.